Queridos seguidores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro quinto episodio de nuestro podcast Medicina Funcional con Alfonso. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre la diabetes y para este tema también tenemos una invitada. Nos acompaña el día de hoy la doctora Laura Bravo Ocampo, a quien le damos la bienvenida. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Y también tenemos el día de hoy a nuestro especialista de la casa, al médico Alfonso Campos. ¿Cómo está, médico? Buenas tardes. Muy bien, Rocío. Muy contento ya. Nuestro cuarto episodio. Quinto episodio de nuestro podcast. Y además muy contento de tener a la doctora Laura como invitada. Sé que vamos a desarrollar un tema excelente en beneficio de nuestra audiencia. La doctora nos va a hablar sobre la diabetes y vamos a ver de qué manera entendemos acá el tema con las plantas medicinales. Y de verdad me da mucho gusto, doctora, que esté usted aquí como invitada y darle la bienvenida nuevamente. Gracias nuevamente. Bueno, antes de empezar con este tema que es muy complejo, me gustaría mucho aclarar ciertos términos que van a permitir que la población que escuche este mensaje pueda comprender mejor el tema. El primero es recordar que dentro del cuerpo humano tenemos un órgano llamado páncreas, el cual produce varios tipos de células, de las cuales la célula beta es la que nos interesa, ya que produce una hormona llamada insulina. Esto es importante ya que tenemos que entender que la insulina no es algo de fuera del cuerpo, es algo que de forma natural producimos estando sanos. Ahora, esta hormona es muy importante ya que es la encargada de permitir el metabolismo de la glucosa. La glucosa es algo que obtenemos de lo que consumimos mediante la dieta, sean alimentos o bebidas, y sea una dieta saludable o no. Es importante también aclarar esto del término glucosa, ya que algunas veces cometemos el error de llamarle azúcar y entonces el paciente o el resto de personas no percibe lo que es en realidad, asumiendo que azúcar es únicamente aquello que vemos, olemos o degustamos agradable, todo lo que es azucarado, pastelitos, galletas, refresquitos. Y no, en realidad la glucosa se obtiene de todo lo que consumimos, así sea algo agradable o no al gusto. Aparte de eso, es muy importante definir que hay términos que, aunque son médicos, son importantes que reconozcan, como son la toma de la glucosa en ayuno y postprandial. La primera, que es en ayuno, se refiere a una persona que no ha consumido ni alimentos ni bebidas en mínimo 8 horas. Y la segunda se refiere a la glucosa que se toma posterior al consumo de alimentos. Es importante que sepan la diferencia, ya que varían los niveles y no hay que confundirse. Muy bien, perfecto. Sí, es muy frecuente que el paciente entienda, para nuestros seguidores, vamos a hablar en términos de paciente, que el paciente entienda el término glucosa como todo lo que es al gusto dulce. Cuando realmente encontramos carbohidratos, pues en muchos alimentos que incluso no como en los frijoles, por ejemplo, en el arroz, tenemos gran cantidad de carbohidratos y entonces en ese sentido es bastante educativo, ilustrativo lo que usted nos está diciendo. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros quisiéramos darle a la gente esa facilidad para que ellos también comprendan cómo es la enfermedad, cómo se lleva la enfermedad, cómo se da la enfermedad. ¿Usted podría explicarnos cuáles son las causas que llevan a la diabetes? Pensando, no sé, que nos pudiera usted decir en una diabetes que sea la más común en la población, por ejemplo. Claro, bueno, la diabetes en sí es un conjunto de enfermedades metabólicas. Se va a manifestar por un aumento sostenido de la glucosa en la sangre. El origen puede ser distinto, ya que hay tipos de diabetes, pero en general son dos causas las que son las comunes. La primera es que es autoinmune, es decir, que algo falla dentro de mi sistema y de mi cuerpo que ataca a mis propias células, como ya explicamos, células del páncreas que se encargan de producir la insulina. Y el segundo es algo adquirido a través del estilo de vida, que tiene que ver con la dieta y la actividad física. Es decir,
uno sí es prevenible y el otro no. El primero, como decíamos, al ser autoinmune, tiene un origen más genético. En algunos casos se considera idiopático, es decir, que no sabemos bien el origen. Y en el segundo, al ser adquirido, puede ser prevenido, ya que este tiene que ver con la persona y su estilo de vida. Bueno, ¿podría usted explicarnos, dentro de esto, mucha gente confunde diabetes con resistencia a la insulina? ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Ok, bueno, el primero es definir que la resistencia a la insulina tiene que ver con que la insulina se produce, pero esta puede llegar a ocurrir que la cantidad no es suficiente para metabolizar, es decir, que está pasando que se produce en baja cantidad o que está ocurriendo que esta se produce de más, pero no tiene la efectividad. Es decir, que aunque la cantidad está para la cantidad de glucosa, simplemente el mecanismo de acción falla que no permite metabolizar, aunque tenga la cantidad suficiente. Ahora, una resistencia a la insulina con el tiempo puede detonar una diabetes, pero no necesariamente una resistencia a la insulina quiere decir una diabetes al momento. Diferente a la diabetes, que en esta aquí hablamos más como de clasificaciones, ya que existen varios tipos de diabetes. Ejemplo, las más conocidas son la diabetes tipo 1 y la tipo 2. En la primera ocurre una falla en esta producción de insulina, que puede ocurrir en poca cantidad o en nula cantidad. Por lo tanto, aquí los pacientitos pues necesitan como tratamiento primario la insulina, es decir, ese es su tratamiento base. Y por ejemplo, la diabetes tipo 2, que es la que en ella lo que ocurre es sí una falla también de la insulina, pero a punto de no, digamos que la falla que ocurre es paulatina y va progresando, no es como de debut donde no se tenga. En ellos sí puede haber un antecedente de resistencia a la insulina, es decir, que producen cantidades normales o inclusive aumentadas, pero no está funcionando como se debe. ¿Y hay alguna forma de prevenirlo? Sí, decíamos, por ejemplo, la clasificación, que existe alguna que sí es prevenible y otra que no, ya que al depender de cuestiones genéticas, prácticamente en algún momento se va a desarrollar y desgraciadamente es en edades tempranas. Hablamos de la infancia o en la adolescencia. La que sí es prevenible, que responde al estilo de vida de la persona, tiene que ver con la dieta y la actividad física. Primeramente buscamos que todos tengamos una dieta equilibrada, variada, es decir, que se consuman frutas, verduras de temporada, proteínas de origen animal, de origen vegetal, cereales, etcétera. Sabemos que hoy en día, pues por el estilo de vida de trabajos, de repente por las ocupaciones personales, la mayoría no dedica ese cuidado. Y entonces tenemos una dieta mala, rica en carbohidratos, rica en grasas, comemos el alimento que le llamamos comida rápida y eso pues es el principal factor. Nos puede hacer generar pues sobrepeso, obesidad. Aparte de ello, pues el sedentarismo. Con esto de la pandemia surgieron nuevos trabajos, activaciones remotas, el home office y entonces muchos estamos trabajando pero sin movilizarnos. Trabajamos sentados, en lugar de caminar hacia ciertas distancias, aunque sean cortas, preferimos el uso de vehículos. Entonces, todo esto favorece a que, aunque tenga una dieta, llamémosle saludable, si yo no me muevo es un factor de riesgo. Entonces, aquí lo principal va encaminado no en tratar, sino en prevenir la enfermedad y sería pues llevando una dieta lo más equilibrado posible, hacer actividad así sea solo caminar, pero se tiene que hacer de forma constante. Un tema muy importante que toca usted, doctora, es el tema de la dieta variada. Fíjese, usted agrega frutas, verduras, me imagino que carnes, leguminosas, cereales, etcétera. Sin embargo, ¿se da cuenta usted de que hoy, actualmente, con la presencia de las redes sociales, existen muchas corrientes de pensamiento diferente de alimentación? No estamos de acuerdo con todas ellas, no es nada más como que encontrar un punto de opinión, porque, por ejemplo, a veces el paciente revisa red social y ya tenemos ahí algún gurú de estos que hablan de la salud y ya alguien que está diciendo que la fruta
es la causante de todos los problemas en el diabético. Tenemos personas en redes sociales diciendo, por ejemplo, de manera dramática, no comas todo lo que se da debajo de la tierra, por ejemplo, para personas diabéticas. Entonces el paciente diabético de repente, entre un tipo de dieta, otro tipo de dieta, que dieta cetogénica, que actualmente la promocionan bastante en redes sociales, que la dieta cetogénica pues sí tiene algo de evidencia científica, pero debe de ser aplicada en un momento, en un contexto y en ciertas condiciones, por un especialista, ¿no? Pero ahora la dieta cetogénica, por ejemplo, que la han popularizado, y no especialmente hablando de la dieta cetogénica, sino volviendo al tema de la fruta, que la fruta constantemente es satanizada, para ponerlo en términos ya más comunes, ¿no? Constantemente, incluso hay médicos que a sus pacientes diabéticos lo primero que le dicen es no comas fruta, no comas fruta. No es mi caso, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo ve usted esa parte de la infodemia, de cómo el paciente es confundido entre tanta información que hay actualmente? Bueno, realmente no hay ningún grupo de alimentos que sea perjudicial para las personas, incluyendo aquellas que tienen pues enfermedades como esta. Aquí lo ideal es buscar un equilibrio, sí explicarles. Este es un tema muy importante porque la mayoría de médicos, por la forma en la que trabajamos y abordamos a los pacientes, no nos damos el tiempo de explicar. Y ocurre que en realidad no hay ningún problema con que coman frutas, todo va a depender de la persona, es decir, del paciente en específico y de cómo están sus niveles y si es un debut de la enfermedad o ya estamos pues en un control. Porque si estamos hablando de un paciente que está debutando, el paciente primero va a ser un choque, aceptar y asimilar la enfermedad. Por lo tanto, pedirle que cambie su estilo de vida de golpe es muy agresivo. Si por otro lado le explicamos lo importante del equilibrio de la dieta y le decimos, ahorita que estás de debut, tu nivel de glucosa está por los cielos, debes entender que por un tiempo determinado vamos a cuidar lo que consumes, buscando un equilibrio. Hasta que tus niveles se regulen, podremos comenzar a comer de forma equilibrada de todo. Pero esto es hasta que se logre el equilibrio, ya que si en un descontrol le decimos, ok, no hay problema, tú puedes comer fruta. Sabemos que también las cargas de la glucosa de la fruta es diferente dependiendo del tipo de fruta. Si el paciente no conoce esto y se le ocurre comer, no sé, mango o plátano, que son pues alimentos muy ricos en glucosa, la glucosa de la fruta se llama fructosa, el paciente va a comer y entonces, aunque él crea que está haciendo algo saludable, en 3 semanas, 2 semanas que le citemos, sus niveles van a elevarse o tal vez no y sigan igual a como el debut cuando lo diagnosticamos. Entonces, lo correcto aquí es educarle sobre que sí debe de consumir de todo, preferente una dieta equilibrada, pero con la precaución de no sobrecargarse. Y lo correcto sería consumir frutas en porciones, cosa que a veces se nos ocurre comer el cóctel de frutas o comerlo de forma indiscriminada. Y no, comiendo por porciones y por frutas no hay ningún problema. El paciente puede desayunar unos trocitos de media manzana, a lo mejor con algún complemento de proteína, su huevito, su aguacate, y no va a pasar nada, siempre y cuando, regresando, tenga su actividad física, tenga su dieta equilibrada, y eso es todo. Bien, perfecto. Es de alguna manera también hacer un acompañamiento emocional con el paciente, porque usted decía, si el paciente está debutando con la enfermedad y ponerle la carga todavía de decirle vamos a llevar una dieta que va a cambiar toda tu vida, vas a llevar una dieta que es de alguna manera un parteaguas en su estilo de vida, pues el paciente también se siente mucho más impactado. Entonces, según entiendo, es también ir acompañando emocionalmente al paciente. Fíjese que durante años yo he tratado también mucho paciente diabético. Entonces yo he trazado, ese es ya mi criterio, yo he trazado una línea así en la cual pongo 3 elementos con mucha importancia. Lo he venido sosteniendo durante muchos años y es la parte del medicamento, que depende del medicamento primera línea, metformina, no sé, glibenclamida, lo que. En nuestro caso tenemos drogas vegetales que complementan bastante bien esta parte del medicamento. La alimentación es toral y precisamente en la alimentación coincidimos bastante en el tema de que al paciente no hay que forzarlo. Yo siempre pienso, es mi idea para mis pacientes, de que cuando nosotros le imponemos una condición a un paciente, viniendo de condicionamiento,
cuando nosotros le imponemos una condición como consejo, debemos de pensar qué tan capaces seríamos nosotros de llevar esa condición que le estamos imponiendo al paciente. O sea, yo he tenido pacientes, me ha pasado de que vienen de un tratante, con todo respeto, ¿no? Cada médico piensa distinto. Dicen, cada maestro trae su librito, ¿no? Y vienen y el paciente me dice, no, pues me mandaron puras verduras hervidas, al vapor, porciones muy pequeñas, no comer tortilla, no comer pan, no comer esto, no comer. Y entonces yo en algunas ocasiones, cuando me he portado ya un poquito rebelde, yo le digo al paciente y le pregunto al doctor si él es capaz de llevar esa dieta. O sea, si es capaz de llevarle esa dieta. No, pues definitivamente. Entonces es un poquito enlazarlo a la empatía, a ser empáticos. Sí, en esto hay, bueno, también es algo un poco amplio, pero debiera ser obligatorio para todos los médicos y quienes nos dedicamos a atender a las personas, ya que no solo es vigilar la cuestión emocional, sino también entender el contexto de la persona, es decir, cómo está su economía para sobrellevar una dieta que se le imponga. Entonces tenemos que ser muy gentiles al momento de dar las recomendaciones. Dependiendo del tipo de paciente, serán las recomendaciones que se le puedan ofrecer, pero todo tiene que basarse desde su contexto. ¿El paciente realmente puede sobrellevarlo económicamente? ¿El paciente emocionalmente está ahorita para sobrellevarlo, hablando de la actitud que tiene para afrontar esto? ¿El paciente cuenta con algún círculo de apoyo para entender la enfermedad? Porque algo que yo me doy cuenta es que de repente, aunque vayan con algún acompañante o inclusive la familia esté enterada de la enfermedad, los aíslan y entonces dicen, bueno, tú eres el enfermo, tú vas a comer esto y te mandaron efectivamente verdura, todo hervido y no vas a... No. Aparte de que los deprime y genera un mal apego al tratamiento. Entonces, no, tenemos que ser muy, muy empáticos al momento de orientarles y tomarnos ese tiempo para que ellos pues entiendan lo complejo que es la enfermedad y así puedan tratar y evitar complicaciones. En ese sentido, precisamente, es que yo he planteado esta estrategia que le comentaba, doctora, de la parte del medicamento, la parte de la alimentación, pero agrego un tercer elemento, que creo que usted también de alguna manera lo está agregando, que es la parte de la vida emocional del paciente. Siempre he sostenido de que el paciente puede tener el mejor tratamiento del mundo, puede tener la mejor alimentación, pero si el paciente está siendo mal emocionado con cierta frecuencia, el paciente puede ir mal en su tratamiento. Y actualmente le comparto, no sé si ya lo ha visto por ahí, que actualmente se han estado realizando algunos ensayos clínicos en pacientes en los cuales, por ejemplo, saliendo un poco de la diabetes, pero hablando en general de la enfermedad, en pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, que son estudios que revisé esta mañana, pacientes con artritis reumatoide que están mal emocionados y que disminuye la eficacia del medicamento convencional, la disminuye hasta un 39%. O sea, y en otros estudios que anteriormente también he revisado, habla de la diabetes, de la actividad psicodinámica de la diabetes, de cómo puede impactar la vida emocional en la eficacia del medicamento. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento que usted dice y la empatía, decir, a ver, pues este paciente, porque a veces llega a pasar de que el tratante, el diagnóstico lo avienta como flecha fría. Bueno, es que hay que entender que ya cuando se le comenta al paciente sobre el debut de esta enfermedad, el paciente atraviesa un duelo para llegar a asimilar esta noticia. Entonces, cuando esto ocurre, yo he visto que se detonan dos posibilidades. Que el paciente cae en un estado pues depresivo o que el paciente entra en ansiedad por finalmente mantener en control esta enfermedad. Entonces, si el paciente no recibe ese apoyo, en mayoría, como le comentaba, se aíslan de la familia. Y entonces, aunque nosotros los valoramos una vez al mes, dependiendo de las necesidades del paciente, parte de la consulta es preguntarle cómo se encuentra. Y dependiendo de eso es como yo también lo abordo, ya que no siempre está de humor para que le comente más allá de la enfermedad. Siempre trato de tocar como generalidades del padecimiento a fin de educarle poco a poco para que éste aprenda sobre su autocuidado. Entonces, sí, sin duda esta cuestión emocional influye. Algo que quiero aprovechar para preguntarle es respecto a esta situación, ya que algunos pacientes cuando se tornan ansiosos me dicen, bueno, ok, ya voy a empezar porque me debuté con esta enfermedad,
voy a empezar con la actividad física, estoy sobrellevando la dieta, es más, ya estoy con el nutriólogo, estoy llevando el fármaco que me está indicando o los fármacos que usted me indica, pero me siento ansioso, me siento triste y de repente me comentan, alguien ya me recomendó aplicarme una esencia o un aceite. ¿Qué tan recomendable es eso para bajar el estrés? En mayoría yo no pues conozco mucho sobre ello, pero les comento que mientras no altere sus niveles, mientras no perjudique o le genere algo en el cuerpo o perjudique a terceras personas, les comento que son cuidados que pueden ser como coadyuvantes para sobrellevar. Es muy importante que se aclare que no es lo mismo un pacientito que requiere ya, por ejemplo, un fármaco como la insulina, a un pacientito que requiere solo un cuidado con estilo de vida. ¿Por qué? Porque no todos siento que sean candidatos. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué tanto de evidencia hay sobre aspectos de plantas o el fitofármaco que pueda llegar a ayudar al paciente en esta patología? Paciente diabético presentando estado de ansiedad. Ahí es una pregunta muy interesante, porque lo primero que tengo que aclarar es de que las drogas vegetales, nosotros las llamamos drogas vegetales cuando son materia de nuestro estudio científico. Plantas medicinales, haciendo la aclaración, es un término más utilizado en la medicina tradicional. Bien, la fitoterapia es una medicina basada en la evidencia científica. Entonces le llamamos drogas vegetales. Entonces, las drogas vegetales, que son materia de nuestro estudio, presentan aspectos farmacológicos como farmacocinética, farmacodinámica, interacción medicamentosa, contraindicaciones, efectos secundarios positivos, efectos secundarios negativos. Entonces, en ese sentido, debemos, como usted bien dice, yo no lo sé, debemos de alguna manera, nuestra materia médica, de agregar el estudio de estas drogas vegetales, porque resulta que sí tenemos evidencia clínica. Tenemos, por ejemplo, evidencia que pacientes con diagnósticos agresivos recién otorgados por el tratante generan esta ansiedad y han sido tratados, por ejemplo, con aceite esencial de naranja. Estos estudios se han realizado en pacientes oncológicos. Y son estudios como los que usted conoce en su materia, este estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo o controlado versus otro medicamento. En este caso tenemos estudios, por ejemplo, de Hipericum perforatum, es una droga vegetal que se conoce como hierba de San Juan. La hierba de San Juan es un componente muy importante para el tratamiento de estos pacientes y de cualquier otro paciente en otras condiciones que están presentando ansiedad por la enfermedad. Entonces, pero tiene una característica muy importante, la hierba de San Juan, que es la droga vegetal con mayor interacción medicamentosa en todo el mundo. Tiene una actividad muy directa en el citocromo, en el CYP304A, que es el más importante. Entonces, de ahí nosotros debemos de mediar. Por eso es importante, lo que usted acaba de decir, doctora, es sumamente importante, que los médicos tratantes, en lugar, no lo digo por usted, porque no estaría aquí, pero en lugar de repente descartar o descalificar, porque hemos visto médicos que descalifican, que dicen, no, las hierbas no sirven para nada, cuidadito con tomarte una hierba, pero eso resulta que el paciente cada vez está siendo más incursionado en el tema de las plantas medicinales. El tema de las plantas medicinales es un tema creciente en todo el mundo. Países como Alemania, Inglaterra, los pacientes cada vez utilizan más plantas medicinales y qué mejor que el paciente tenga la confianza de venir y decir, doctora, yo estoy utilizando esta planta. Entonces usted puede abordar y decir, a ver, qué planta es, qué producto es, y así le podemos ayudar más al paciente conociendo los criterios de calidad, seguridad y eficacia de estos fitofármacos. Entonces, vuelvo al tema del Hipericum perforatum, que es la hierba de San Juan. Se ha probado versus imipramina, versus diazepam y otras benzodiazepinas, y ha sido tan eficaz como estos medicamentos. Son estudios de comparación en pacientes. Ha sido tan eficaz en la ansiedad que se considera de leve a moderada, dependiendo de la escala con la que se evalúa. Entonces, en ese sentido, sí podemos ayudar al paciente complementando, digamos, usted está mandando metformina, glibenclamida, su estrategia, pero el paciente está ansioso, podemos complementar con una droga vegetal. E insisto en el tema de conocer esto, porque resulta que, ¿qué hace el paciente? El paciente se va a un centro naturista y dice, me da un té de hierba de San Juan. Eso es muy importante porque, bueno, a mí a veces me causa, pues a veces hasta como risa porque, bueno, a mí no me gusta mucho esta situación de la polifarmacia que se le puede generar al paciente.
ya que por el padecimiento y las complicaciones que pueden surgir a lo largo de la vida, es muy común que el paciente consuma más de 2, más de 3, más de 5 fármacos. Y yo platico con ellos y les comento, cuando me dicen, bueno, es que yo quisiera buscar alternativas, y les digo, está bien, pero a mí lo que me genera esa risa es que a veces digo, bueno, desconozco un lugar en donde yo pueda recomendar con toda la tranquilidad, porque veo que pasan de una polifarmacia, digo yo, a un polichochero, porque de repente ya toman un té para esto, el chochito de lo otro, el otro aceite de lo otro, y entonces de repente se empiezan a quitar los 10 fármacos y entonces ahora tienen 20 aceites, 20 tés, y entonces digo, bueno, ¿realmente tiene la evidencia de que está funcionando? O entonces estás supliendo tu tratamiento por productos que posiblemente no den la mejoría que esperas. Y es lo que a mí me genera esa inquietud cuando digo, ¿realmente hago bien o hago mal por apoyar a los pacientes? Cuando me dicen, quisiera dejar tal fármaco. Entonces, ahora que usted me comenta, pues eso es bueno, me resuelve esa duda. Pero hay mucha inquietud respecto a todas las plantas que se pudieran emplear. Entiendo que no es como que la planta se va a hervir o como que la planta se va a masticar, porque tengo pacientes que me dicen, yo conseguí una planta llamada insulina y me recomendaron masticarla antes del estudio de la glucosa en ayuno, por ejemplo. Y entonces yo digo, bueno, ¿realmente está funcionando la planta así como la está consumiendo, masticada, o qué está ocurriendo? Uh-huh. Es ambiguo, de verdad, el tema de, como usted dice, de apoyo a mi paciente en el consumo de plantas medicinales o no lo apoyo. Yo entiendo que para un médico convencional es ambiguo y lo entiendo porque me pongo en su lugar. A ver, yo apoyo a mi paciente, ok, se va al centro naturista y el paciente compra, digamos, paciente con ansiedad, depresión. Y usted dice, sí, vaya a un centro naturista y cómprese alguna alternativa. Y compra sus cápsulas de Me Vale Madre, no sé si las ha visto. He escuchado. ¿Ha escuchado? Ok. Me Vale Madre se llaman las cápsulas. Okay. ¿Qué contiene Me Vale Madre? Contiene benzodiazepina, adulterada. Es un medicamento que declara tener valeriana, pasiflora, plantas medicinales, pero cuando realmente le hacemos un análisis microscópico, resulta que lo que contiene es clonazepam, diazepam, y entonces usted habrá cometido un error, porque le dice al paciente con artritis reumatoide, pues vaya al centro naturista y cómprese unas tabletas que le quitan el dolor, y el paciente va a comprar Artroquin. ¿Qué contiene? Dexametasona. Entonces es ambiguo porque hay un problema de calidad, que obviamente nos lleva a un problema de seguridad en muchos centros naturistas. Plantas medicinales, por ejemplo. No quiero confundirle, pero sí quiero ir aclarando este punto. Plantas medicinales como la cola de caballo. Usted podría decir, paciente con un problemita renal, pues le permito que se tome un tecito de cola de caballo. ¿Okay? Pero usted como médico especialista no sabe que existen 16 variedades de cola de caballo. Escúcheme esto, 16 variedades de cola de caballo. De estas 16 variedades de cola de caballo, algunas de ellas especialmente, tenemos Equisetum arvense, Equisetum yemale, Equisetum robustum, Equisetum giganteum, Equisetum palustre, y una de estas cinco es totalmente indicada para el paciente. Es segura, es eficaz para infecciones urinarias, es eficaz para sedimento urinario, es Equisetum arvense. Pero una persona que no es experta no sabe identificar cuál de esas especies es realmente Equisetum arvense, porque las plantas se parecen, son de la misma familia, son primos, por decirlo de alguna manera, estos 6 variedades que le mencioné, 5. Pero una de ellas también contiene una gran cantidad de palustrina, que es realmente una sustancia que puede llegar a causar ataxia, problemas al sistema nervioso central. Una de ellas contiene grandes cantidades de tiaminasa, que la tiaminasa puede degradar la tiamina, y tenemos problemas al sistema nervioso central también, y contiene nicotina. Entonces usted le dice, sí, vaya y tome su tecito de cola de caballo, y va a la hierbería y el paciente no sabe tampoco, y el de la hierbería no sabe porque no son especialistas, y tiene tal vez esta variedad que se confunde, que es igual, porque a veces hasta crecen en el mismo, así hay cola de caballo de una y cola de caballo de la otra. Entonces también le recolectaron su cola de caballo de ahí, y resulta de que el paciente a los 6 meses, y esto se lo prometo, o antes de los 6 meses que usted le haya permitido, no lo prescribió, pero usted le haya permitido tomar esta cola de caballo, el paciente puede venir y puede estar presentando tremores. Y usted dice, ¿pero de dónde? Nunca se va a enterar, o sea, de verdad nunca se va a enterar, porque no es especialista en esta materia, de que la cola de caballo que estuvo tomando
no corresponde a la especie que hemos evaluado con calidad, seguridad y eficacia, que son los principios. Ese es el detalle, ¿no? O sea, de repente aquí en la zona puedo encontrar muchísimos centros botánicos que, como me dice, pues carecen de un conocimiento real. Y entonces, en mi afán de querer ayudar al paciente, que mi paciente diabético solo para su control consume, ejemplo, 3 fármacos, por algún motivo enferma de otra cosa, no sé, una gripita o algo así, llamémosle de aparición espontánea, una diarrea, y yo en el afán de protegerlo, de ayudarle, para no darle tanto fármaco, se me ocurre, digamos, incentivarlo a acudir a una medicina natural y que yo no sepa dónde va, pues lejos de hacerle un bien, le hago un mal. Y entonces puedo generar conflicto no solo en la relación que tengo yo con el paciente, sino en su estado general. Ajá. Entonces, el saber todo esto, pues digamos que me orienta a mí, porque la verdad de todo lo que comentamos, pues yo lo desconozco. Entonces, ahora que me comenta, voy adquiriendo esta información y digo, bueno, entonces no es nada más enviar al paciente por enviarlo, porque en el afán de ayudar podemos perjudicar. Esto que platicamos pues es muy bueno, ya que pues nos va a permitir dar una orientación mejor. Otra cosa, hablamos nada más como breve las enfermedades, pero respecto a esta planta de la insulina, ¿es cierto que existe? ¿Es cierto que sí no tenemos evidencia científica del uso de esta planta? Esa es de uso más tradicional local, se ha popularizado bastante en esta región. No es una planta en la cual yo haya profundizado porque resulta, y esta es una materia que nosotros estudiamos, a mí me pueden venir 10 pacientes y decirme, porque me lo han dicho, la insulina la conocemos en la región, ¿no? Esta planta, de hecho no me gusta que se le llame insulina, a mí me desagrada ese término, de los pacientes me refiero, porque lo han popularizado tanto, pero es de uso local. Pero a mí constantemente vienen pacientes y me dicen, oiga, es que fíjese que allá en mi rancho hay una planta que, no hombre, se la toma la gente y el azúcar se baja porque se baja, es requete buena, o sea, en palabras del paciente, ¿no? Es así, es requete buena, y mire, fulano la tomó y el vecinito la tomó y todo esto. Cuando quiera le traigo una muestra para que usted la conozca y usted se la mande también a esos pacientes. Y yo digo en mi mente, no me interesa. No me interesa porque nosotros las drogas vegetales las estudiamos bajo los principios de calidad, seguridad y eficacia. Eficacia va a lo último también para nosotros. Es lo último que se analiza. ¿Por qué? Porque necesitamos que el medicamento fitofarmacológico sea también seguro. De nada me sirve a mí que la planta insulina si le disminuya, porque tal vez tenga actividad hipoglucemiante, si le disminuye el nivel de glucosa al paciente, si posiblemente su sabor amargo derive de algunos compuestos alcaloides, y entonces vamos a tener un problema. Ese es el caso también de otra planta local aquí en la región que conocen como Calea zacatechichi. No sé si lo había mencionado. Sí, los pacientes, me tomo el té de Calea zacatechichi, me tomo el té de Calea. ¿Cuánto toma? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién se lo recomendó? No, pues el vecino, el compadre, todo esto. Ok. Calea zacatechichi contiene 14 alcaloides. Y de estos alcaloides, algunos son hepatotóxicos y nefrotóxicos. Uso prolongado, mal dosificado, porque aquí también hay dosificación. Entonces, un paciente que durante 2 años ha estado tomando Calea zacatechichi de forma indiscriminada, ya puede estar presentando problemas en sus riñones y problemas en su hígado, ¿me entiende? Cáscara sagrada, no sé si lo mencioné. Lo he escuchado también. Es una planta que se utiliza para el estreñimiento. Bien, es un laxante hidroxiantracénico. Pero si nosotros a un paciente le prescribimos cáscara sagrada mucho tiempo, a los 3 años posiblemente este paciente esté presentando cáncer colorectal, derivado del uso de la cáscara sagrada como laxante. Entonces, en ese sentido, vuelvo al tema de la insulina, a mí no me ha interesado porque no tengo un esquema de seguridad, no tengo estudios de toxicidad. Y si no encuentro esa información, no nos metemos. Perfecto, ahora ya sé, cada que me digan, ¿usted qué opina? Debo decir, no hay una evidencia científica, lo mejor es que ni le toques ahí. Pero no de todo. Porque, bueno, hablando en específico sobre esa planta. Exactamente, porque si por ejemplo un paciente le dice, me estoy tomando la hoja de guarumbo, no sé si lo he escuchado. La hoja de guarumbo va de zonas tropicales, pero también se da por aquí. Entonces, me estoy tomando la hoja de guarumbo, resulta que de la hoja de guarumbo tenemos estudios
que han sido muy claros. Ya tenemos un perfil bioquímico. Del perfil bioquímico hemos ubicado el compuesto bioactivo, y de este compuesto bioactivo se ha probado su eficacia, su dosis letal, la dosis efectiva, la curva de tolerancia de eficacia. Todos estos estudios los tenemos de la sustancia que deriva de la Cecropia torcifolia, que es el guarumbo, y es excelente inhibiendo la gluconeogénesis. Entonces ahí sí tenemos evidencia de que es seguro. Conocemos perfectamente qué es lo que contiene, y en ese sentido, sí, por ejemplo, es de uso tradicional hervir 14, 15 gramos de la hoja en 1 litro de agua y la gente se lo toma y es seguro. Tenemos estudios etnofarmacológicos de esa droga vegetal. Existen otras drogas vegetales que tienen alta evidencia para el tratamiento de la diabetes. Por ejemplo, hay una planta que se llama Ginema silvestris. Ginema silvestris actúa incluso en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Mejora y optimiza cuando, como usted bien lo explicó, en ocasiones es nula producción de insulina y en ocasiones es poquita. Cuando es poquita, se puede optimizar la actividad de las células beta pancreáticas, y Ginema silvestris lo ha logrado en pruebas que se han realizado. Entonces tenemos ahí como que cierto respaldo. La cebolla, por ejemplo. O sea, en lugar de que el paciente ande probando insulina, resulta que, esto es un dato para que usted lo tenga ahí en el acervo, resulta que la misma agencia del medicamento europeo, que depende del Parlamento Europeo y que revisa medicamentos en Europa, la misma agencia de medicamento europeo nos ubica la cebolla como un importante hipoglucemiante. Y se puede utilizar, nos dice la agencia, en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2. Entonces tenemos algo sencillo como la cebolla. El ajo, por ejemplo. Tenemos evidencia clínica. Usted bien sabe lo que es una evidencia clínica. Primero se probó en otros modelos y después ya llegamos a probarlo en pacientes. Un estudio aleatorio, doble ciego, controlado, que nos dice de que el ajo puede reducir la hipertensión ocular, reducir el daño en el caso de los pacientes que están ya padeciendo daño ocular por diabetes. Sí, una vez que ya mencionamos que el paciente pues ya debutó con la enfermedad, nos enfocamos como médicos en decir, bueno, necesitamos que los niveles de la glucosa se mantengan en control, y el paciente a veces piensa que ya, bueno, me reviso la glucosa del diario y me sale en control, y piensan que con eso ya está todo bien. Y hablando de esta situación, ocurre que la enfermedad es algo pues crónico progresivo, que pese a que se lleve un control, la enfermedad va a progresar y puede generar complicaciones como las que ya estamos mencionando, un deterioro, por ejemplo, vascular, a nivel del cerebro, a nivel de los ojos, con problemas vasculares en el corazón, problemas en los riñones o en las extremidades. Entonces, ahorita que me está comentando de todas estas pues productos naturales que pueden influir para mejorar, pues a lo mejor la circulación, aumentar la producción de la insulina dentro del páncreas, son recomendaciones que de repente yo no hago porque pues ni siquiera sabía. Ahora que lo estamos platicando las puedo implementar, pero digamos en un paciente, hablemos de la que sí se puede controlar o prevenir, que es la diabetes tipo 2, en donde el estilo de vida influye. Si el paciente ha debutado, lleva un control en dieta, pues digamos, equilibrado, lleva sus fármacos, hace la actividad física, ¿qué otras recomendaciones le podría dar respecto a este consumo de productos de fitofármaco, fitoterapia, para que los implementen? Tenemos actividad farmacológica hasta en la comida. O sea, si hablamos al paciente diabético, irle orientando. Por ejemplo, tenemos un ensayo clínico. En este ensayo clínico, a los pacientes se les suministró una ración de arroz hervido, y entonces se evaluó el índice glicémico. Cuando a estos pacientes, un estudio cruzado, cuando los pacientes que consumieron arroz y elevaron su índice glicémico de manera espontánea a los 15 minutos, cuando se les agrega a esa ración de arroz, se les agrega una ración de frijoles, el índice glicémico disminuyó. Entonces, y en otro estudio de seguimiento, la combinación de arroz con frijoles disminuyó la glucosa postprandial, el índice glicémico. Entonces, ahí tenemos una recomendación muy importante, porque sigue siendo el alimento tu medicina y tu medicina tu alimento, como lo declaró, a menos eso históricamente se cree, ¿no? Hipócrates, atribuible así. ¿Por qué sigue siendo? Porque realmente encontramos sustancias en los frijoles, encontramos una sustancia que se llama la faciolina A y B. En la faciolina A y B ya nosotros evaluamos, me refiero a nosotros en fitoterapia, ya se evaluó
que es un inhibidor de la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa. Entonces tenemos una actividad directamente que beneficia al paciente en los frijoles, en el consumo de frijoles, fíjese. Pero si nosotros utilizamos la vaina del frijol, entonces tenemos una droga vegetal que ha sido evaluada en ensayos clínicos. Entonces seguimos teniendo ahí, por ejemplo, hay un estudio muy interesante, porque este estudio rompe paradigmas. A ver, ¿qué doctor se atreve a darle sandía a su paciente diabético? Híjoles, no. ¿Verdad? Es un poco complejo dar esa recomendación. En un estudio hablando de la sandía, porque también la consideramos como producto fitoterapéutico, en un estudio se induce diabetes por aloxano. Estos son estudios que se realizan en vivo, en ratones. Se induce diabetes por aloxano y lo que se utiliza es un extracto aislado de la sandía por la citrulina. Contiene este compuesto que se llama citrulina, que puede disminuir los niveles de glucosa con inducción de aloxano en este estudio. Entonces se evalúa y realmente el consumo de la sandía, que la citrulina, escúcheme aquí, la citrulina se encuentra en mayor cantidad en la semilla. Entonces, a veces el consumo está, como usted lo dijo hace rato, depende de cómo se consuma. Entonces, el paciente de repente se toma un jugazo de sandía y no va a tener el tiempo metabólico para que tengamos esta sustancia actuando a nivel digestivo. Entonces no vamos a tener la actividad de inhibir la alfa-glucosidasa, por ejemplo, que es una de las actividades que se tiene. Pero si el paciente, por otro lado, mastica la sandía y la mastica con todo y la semilla, el paciente está equilibrando el índice glicémico. Entonces, y esto no nos lo dice ese estudio. Y se atrevería a darle, por ejemplo, betabel a un paciente diabético. Híjole, bueno, caemos en lo mismo. Lo mismo. O sea, depende que el paciente esté controlado. Que todo también esté de bien eso para depende, dársela. depende del criterio clínico, sí. También, ¿no? La siguiente semana, siguiente quincena, viene con nosotros el doctor Alfonso Hernández. Él viene de Guatemala y él lleva muchos años tratando pacientes diabéticos. Entonces un día me contactó y me pidió ayuda porque él sabe que yo soy especialista en esta materia. Y me dijo, tengo un paciente con pie diabético. Y entonces yo quiero llevar un tratamiento para evitar la amputación. Y me dijo, ¿qué me recomienda? Y yo le dije, comencemos dándole betabel. Y me dijo, no puedo, ¿cómo? No puedo. O sea, sí, doctor, comencemos dándole betabel. Y de ahí vamos a ir a algunos extractos que nosotros tenemos, ¿no? Resulta de que el doctor a los 20 días que pudimos platicar, estaba sorprendidísimo. De verdad, suena como esos testimonios, así, yo lo sé. Pero él no lo va a sostener aquí cuando venga. Estaba sorprendido de que su paciente, consumiendo betabel, paciente diabético con pie diabético y con ya amenaza de amputación, consumiendo betabel y aplicando un tratamiento, el paciente estaba ya mejorando, estaba en recuperación. Entonces, ¿tenemos estudios? Sí tenemos estudios. La betabel mejora la vascularización en pacientes diabéticos, mejora la pared endotelial y bueno, no tiene un índice glicémico como se ha creído toda la vida. Qué interesante todo esto, ya que ahorita que toma el término del endotelio, que es como pues la última capita que hay dentro de los vasos sanguíneos, las arterias, y este padecimiento deteriora esa última capita de estos vasos arteriales. Recordemos que en el cuerpo humano tenemos arterias pues desde el cerebro, la cabeza, hasta la punta de los dedos del pie. Entonces, parte de las complicaciones surgen por el daño endotelial, falla la circulación en distintos niveles. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya me comentando esto del betabel, pues es muy interesante. Si de alguna manera se le puede dar esto al paciente y evitar que consuma 2, 3 fármacos que mejoren su circulación, que hagan que fluya para que no presente las complicaciones, pues es una maravilla. Entonces, bueno, aquí solamente me quedaría pues como aprender un poco más, porque caemos en la situación de cómo le doy el betabel, crudo, hervido, cuánto le doy, con limón, con salecita. Ajá. O sea, detalles que aunque parecen también mínimos. Un ejemplo, el hierro que se absorbe a lo mejor de las ensaladas, se sabe que si va adicionado con vitamina C, se absorbe mejor. Entonces, el ponerle un poquillo de gotitas de algún cítrico a la ensalada, sí favorece la absorción de hierro. Entonces, esto, aunque es muy importante, todavía me genera esa inquietud, porque digo, bueno, ¿cómo debería recomendar? Entiendo que pues
iremos aprendiendo, ¿verdad? Pero pues me da mucho gusto tener esta oportunidad de diálogo para entender mejor esa posibilidad de ofertar al paciente pues tratamiento. ¿Y tú, Rocío, tienes alguna otra duda que los seguidores te hayan hecho manifiesta? Bueno, de los seguidores siempre que tocamos el tema de la diabetes, siempre están muy interesados en saber cuál sería un seguimiento por parte de la fitoterapia para poder llevar un tratamiento. Hemos tocado ya varias veces algunos temas, algunas plantas, pero como dice la doctora, ¿no? Ella apenas está descubriendo un poco el tema. Entonces, si usted pudiera explicarnos, por ejemplo, ahorita habló usted de los frijoles, pero también usted lleva dentro de su tratamiento también incluye los ejotes, por ejemplo. Sí, constantemente. Entonces sería interesante que usted le explicara cómo es que usted lleva ese Bueno, más que explicárselo, se lo comparto. Compartir, cuando yo atendía consulta, porque actualmente no atiendo casi, pero cuando yo atendía consultas todos los días, a veces venían pacientes muy descontrolados, con una glucosa muy elevada, arriba de 200, 250, 300. Y entonces lo que yo he implementado de forma emergente es instaurar un ayuno. Este ayuno se llama monodieta realmente. Es un ayuno con ejotes, porque ayunar en el paciente diabético, ayunar como tal, no es adecuado desde nuestra opinión. Entonces, pero el paciente no realmente está en un ayuno, sino que está en una monodieta. Esta monodieta consiste en consumir ejotes desde que se levanta hasta que se acuesta en la noche, todo el día, y consumir el agua de la cocción de los ejotes. Tenemos ahí, como le expliqué hace rato, el nombre científico de los ejotes es Phaseolus vulgaris, y resulta que Phaseolus vulgaris en Alemania primero tiene medicamentos, fíjese, medicamentos que son controlados y que se prescriben únicamente con una receta. En Alemania, donde es el país más avanzado en fitoterapia. Entonces, la faciolina, A y B, cuenta con patente, derivada de los frijoles verdes. Entonces, nosotros, con el consumo de ejotes, tenemos de verdad un buen hipoglucemiante, pero no nada más eso, sino que mejora la sensibilidad a la insulina, lo que hace que en los siguientes días haya una mayor eficacia del medicamento que hayamos instaurado en el paciente. La invitación es que un día lo pruebe, de verdad. Un paciente así, con confianza, porque no le va a afectar en nada. Un paciente que esté muy descontrolado, instaure un ayuno de ejotes y no evalúa el día siguiente, porque obviamente va a bajar el índice glicémico, no evalúa el día siguiente, sino que evalúe a la semana, y al mes puede evaluar, después de haber instaurado un ayuno cada semana, al mes ya puede evaluar con hemoglobina glicosilada y se va a dar cuenta de que el comportamiento de la glucosa cambia bastante. Obviamente, ya si el paciente ya lo tenemos en tratamiento y queremos dar un seguimiento, pues hay que también instaurar el ejercicio, que sabemos, hay mucha evidencia clínica de que el ejercicio para el paciente diabético es realmente el vasito de agua en el desierto, ¿no? La alimentación, balancearla. En mi caso, Rocío, yo lo que hago, que mi paciente diabético, esto se lo comparto, es nada más en encuentro de ideas, ¿no? Yo a mi paciente diabético, lo primero que le doy es fruta. Yo sé que tal vez cuando esto lo publiquemos, algún tratante tal vez hasta saque el pedacito y diga, está loco Alfonso, ¿cómo le va a dar fruta a un paciente diabético, no? Yo le doy fruta primero, pero la fruta yo la doy con cáscara, porque en la cáscara tenemos un buen contenido de fibra, soluble, insoluble, y en algunas frutas tenemos peptinas y tenemos enzimas en la cáscara. Y esto definitivamente, al mejorar los procesos enzimáticos del paciente diabético, mejoramos la absorción de la glucosa, y entonces toda esta fructosa que en dado momento es satanizada, no hay esta conversión completa a glucosa y no tenemos realmente un problema de que se vaya a elevar el índice glicémico. Por el contrario, si mejoramos los procesos prebióticos y los procesos enzimáticos del paciente, a largo plazo tenemos muy buen resultado. Yo esto se lo puedo decir basado en la experiencia, pero también hay evidencia con respecto a esto. Claro, hay en otro sentido opiniones diferentes y sabemos de que también hay evidencia diferente. La evidencia así es. A veces si nosotros queremos demostrar algo, tenemos evidencia para demostrarlo. Y a veces queremos demostrar lo contrario, también tenemos evidencia para demostrar lo contrario, ¿no? De ahí ya va más o menos el criterio del tratante.
y el sentido del tratante, ¿no? Pero en ese sentido hemos encontrado suficiente evidencia de que el consumo de fruta mejora las condiciones del paciente. Hablábamos de la pared endotelial, por ejemplo, el sistema cardiovascular. Hay muchas mejoras que se tienen a través de la fruta. Yo creo que también pues interfiere con todo lo que es la microbiota del paciente. Por supuesto. Algo muy, muy importante es también la flora bacteriana del paciente. No es la misma a la de un paciente, digamos, saludable que con este padecimiento. Yo tengo muy aumentada la consulta de repente por las complicaciones, porque hemos hablado de las complicaciones crónicas, vasculares en su mayoría, pero también hay complicaciones que nosotros llamamos agudas, que son por estados infecciosos, tanto bacterianos, virales, pero también oportunistas por hongos. En la diabetes, el hongo cándida acecha al paciente y le puede afectar en cualquier parte, principalmente en las zonas de mucosa. Entonces, la microbiota pues es lo que protege al paciente, y si el paciente tiene una microbiota deficiente, ese pacientito va a incurrir en infecciones constante. Sí les comento mucho sobre esta cuestión del alimento. Ahora que me comenta todo esto, pues bueno, ya tengo nuevos, digamos, una opinión mejor que darles respecto a cómo cuidar esa microbiota, porque ¿hay algún fitoterapia que influya directo en la microbiota del paciente con diabetes? Para modificar de forma positiva la microbiota en el paciente, precisamente de eso estaba hablando hace rato, tenemos evidencia, por ejemplo, de la manzana con cáscara. Tenemos evidencia de todos los polisacáridos. Los polisacáridos los encontramos, por ejemplo, en el agave. En la jícama encontramos polisacáridos. En la sábila encontramos polisacáridos, pero en la parte interior que le conocemos como el parénquima, que es el gel de la sábila, ahí encontramos suficientes polisacáridos que también hemos ubicado con actividad inmunomoduladora, actividad antibacterial. O sea, tenemos de verdad mucha evidencia de que a veces aplicamos alguna sustancia fitofarmacológica y tiene un efecto secundario positivo, y en una cadena de efectos secundarios positivos, digamos, mandamos sábila para el paciente y también el paciente diabético, derivado también de esta deficiencia inmunológica, puede estar desarrollando, por decirle algo, un problema bacterial en el estómago. Entonces, mandamos sábila para tratar ese problema y resulta que la sábila es inmunomoduladora y resulta que la sábila es antiinflamatoria. El paciente diabético casi siempre tiene inflamación sistémica, es inflamado, o sea, está inflamado de las venas hasta la parte de la uña. Bueno, es un decir, ¿no? Pero sí hay una inflamación muy aguda en el paciente diabético que no precisamente se presenta con edema o que esté hinchado, esté impactado, porque las personas también confunden inflamación con hinchazón. Entonces, bueno, y cuando mandamos, por ejemplo, el gel de la sábila, entonces estamos teniendo toda esta actividad, y aparte el gel de la sábila, insisto, modifica de forma positiva la microbiota. Fíjese que yo he estado yendo a muchos congresos a Europa. Y allá en Europa, un tema, no quiero sonar así porque luego dicen, lo tachan uno como malinchista, no es así, pero es que muchos aspectos médicos se mueven bastante rápido en Europa. Entonces, hay en Europa un tema que es bastante emergente en este momento, en los congresos a los que estamos acudiendo, cada vez se está tratando con mucha más frecuencia el tema de la microbiota, pero como base fisiopatológica de muchas enfermedades, muchas incluidas enfermedades como el cáncer, artritis reumatoide, lupus eritematoso, una larga lista de etcéteras. Si nosotros tenemos una modificación positiva, ya ve que también está la cirugía de coprosustitución en Europa, que la están practicando, para precisamente modificar la microbiota. Si no tenemos estos cambios positivos en la microbiota, podemos modificar bastante. Recuerde usted que en el año 2011, la cirugía bariátrica, que estaba bastante en auge, en algún momento se llegó a declarar de forma internacional en algunos journals, se llegó a declarar de que se había logrado curar la diabetes. Y era a través de la modificación a la microbiota que se provoca con la cirugía bariátrica. Bueno, el término como tal, curar, es también un poco vago, ya que para algunos la curación de la diabetes va incluida en tener un control de los niveles elevados de la glucosa. Entonces, ¿de qué es posible? Es totalmente posible. Ahorita que hablamos en específico de la microbiota, pues sí influye bastante. Hay marcadores celulares en la flora, tanto estomacal e intestinal, que favorecen o perjudican al paciente y pues pueden favorecer tanto la velocidad del desarrollo de complicaciones como el mantenimiento de un estado
pues óptimo. Entonces, sí, no, digamos que apoyo totalmente todo esto que me está comentando porque lo he visto en los pacientes. Bueno, algo de lo que me he informado recientemente es respecto a los estudios en esta microbiota. En mayoría con el paciente diabético decimos, bueno, sabemos que le tenemos que revisar su glucosa, su hemoglobina glicosilada, revisarle en las visitas, que los ojitos, que el riñón, que los piecitos, cómo responde a los estímulos táctiles, pero no hay como tal una guía que nos diga, tienes que hacer un estudio que revise cada cierto tiempo la microbiota del paciente. Hoy en día ya hay nuevos estudios que se encargan de los análisis a nivel bioquímico de la microbiota. Entonces, si se pudiera implementar sería pues algo magnífico para el paciente porque se abordaría desde un tema pues ya profundo. Muy bien, sí, en ese sentido, lo que terminó un poquito la idea era de que cuando se declara que se puede curar al paciente, después estos pacientes ya para el año 2015 comenzaron a presentar nuevamente niveles elevados de glucosa. ¿Cuál era la situación? Que los pacientes habían repoblado esta parte de la microbiota que era negativa y que se había sustraído a través de la cirugía bariátrica. Entonces, el planteamiento de fondo es realmente la modificación positiva de la microbiota infiere bastante en la salud del paciente diabético. Hoy que estamos hablando de diabetes, ya en otras enfermedades, la microbiota, incluso recientemente he visto un estudio donde la microbiota se podría relacionar con la detonación de la histocompatibilidad en el caso de pacientes con artritis reumatoide. O sea, sería un gran responsable detonador de la enfermedad. Pero eso, desde mi opinión, en ese sentido, volviendo al tema de la microbiota, alimentos que modifican la microbiota, por ejemplo, la jícama, los alimentos que son fermentados, la zanahoria fermentada, el ajo envejecido, son alimentos que pueden favorecer de forma muy positiva la microbiota y especialmente en el paciente diabético es excelente. Chayote, jugo de chayote. De todo lo que le estoy diciendo, tenemos alguna evidencia por ahí que respalda su uso en la moderación de la microbiota. El nopal es excelente también para ello. Y aparte el nopal tiene actividad hipoglucemiante muy importante, bien evaluada. Se ha evaluado en pacientes el nopal. Entonces, esta es de alguna manera, Rocío, no todo, porque esta es una charla muy espontánea, simple, ¿no? Pero esta es de alguna manera alguna de las herramientas con las que podemos ayudar al paciente diabético, sobre todo en este mes que pues, se celebra, no es celebración, pero es una conmemoración del Día de la Diabetes, hacer conciencia. Yo siempre les invito a mis pacientes, primero, a mis pacientes diabéticos que ya han sido recién diagnosticados, siempre les digo, mire, es muy importante que usted me entienda, esto es como, no es darle probablemente placebo al paciente, sino que es un acompañamiento emocional. Decirle, lo que acaba de suceder, hablo del recién diagnóstico, no es lo peor de este mundo. De verdad no. O sea, resulta, yo les explico de esta forma. Me da pena tal vez, pero se lo voy a explicar como se los he llegado a explicar a mis pacientes para que me lo entiendan, ¿no? Yo les digo, mire, es como que si usted fuera caminando por la banqueta. Pero resulta que en el libro de su destino estaba escrito de que usted en la esquina le iba a atropellar un carro. Pero antes de llegar a la esquina, usted se embarró el pie con caca de perro. Y entonces se tuvo que parar y maldijo y dijo, ay, mira, qué mal me fue, qué mala suerte. No sabe de que en la esquina lo iba a atropellar un carro, pero se retrasó por esto. Entonces, en este sentido yo les explico, si nosotros entendemos la enfermedad, esta enfermedad que nos acontece hoy, la llevamos bien, educamos al respecto, ejercicio, alimentación. Llega un momento incluso, doctora, de que en mi caso, yo respeto mucho otras formas, pero llega un momento que al paciente se le puede manejar incluso ya sin medicamento. Se puede lograr una remisión sin medicamento, con estilo de vida, con otros elementos que no sean propiamente los medicamentos. Entonces yo les digo, y todo esto, si lo vemos de forma positiva, te va a prevenir, porque tal vez en el futuro, a como ibas, porque esa es una enfermedad metabólica en la mayoría de ocasiones, en el paciente adulto. Esta es una enfermedad metabólica. ¿Por qué? Porque te descuidaste, anduviste pues celebrando mucho. Entonces, a cómo ibas a tener enfermedades peores. Cáncer, enfermedades digestivas graves, cirrosis hepática, alguna nefropatía aguda, no lo sé. Pero en el camino ya has sido detenido por esta enfermedad que es la diabetes,
como para que también pongas un alto. Si la manejas bien, la vida va a seguir bien, vas a vivir lo que tengas que vivir bien, y solamente concéntrate en que este tiempo tengas mucha calidad de vida, y lo vas a lograr a través de esta educación. Y es el mensaje que yo siempre le doy a mis pacientes recién diagnosticados, pero a los pacientes que no han sido diagnosticados y que a veces están en los niveles que en la medicina se consideran prediabetes, otros médicos dicen que no existe la prediabetes. Bueno, sin ese tema a discutir, pues el mensaje es: has tenido una alarma, traes aquí un foquito rojo que está diciendo cambia de camino, bájale tantito. Sí, yo les comento también a un modo como de un mensaje que puedan entender fácilmente. Les comento, la diabetes es el vacío que está cuando nos subimos a la cuerda floja. Si nos caemos, no hay vuelta atrás. La prediabetes es subirse a esa cuerda floja. Todavía puedo regresar a la orilla y librar ese peligro. Entonces, el énfasis sí está en tratar, pero también en prevenir. O sea, la prediabetes es algo de lo que podemos regresar. Efectivamente, es una primer, segunda o tercera llamada de alarma que el cuerpo nos da. Porque contrario a lo que creemos, súbitamente me convertí en diabético. No, siempre va a haber un antecedente de años o a veces por muy rápido de meses que nos dijo, vas para allá. Entonces es muy, muy necesario que hagamos ese énfasis en prevenir antes que tratar. Yo quisiera preguntarles a ambos, dentro de su experiencia clínica y su opinión, ¿por qué piensan ustedes que sea tan común que el paciente diabético no se toma tan en serio su enfermedad? ¿Por qué hay tanto desconocimiento por parte del paciente? ¿Será que el tratante no lo explica bien, el paciente no lo toma en serio? En su opinión y experiencia, ¿por qué será que el paciente le cuesta tanto trabajo tomarse en serio su enfermedad, llevar su tratamiento? La mayoría es porque no nos damos a la tarea de educar. De repente asumimos que la población va a entender cuando solo se le prohíbe ciertas cosas o solo se le indica, tienes que tomarte esto y cumplirlo al pie de la letra, y no explicamos. En la consulta yo siempre les comento, un buen médico no es aquel que siempre va a estar lleno del mismo paciente. Es aquel que ve lo menos posible a sus pacientes porque los educa, les orienta, ellos llevan a cabo esas recomendaciones y entonces al comprender la enfermedad, las complicaciones llegan a aparecer o tal vez no, y entonces no es un paciente recurrente. Todo se basa en eso, en la educación del paciente, siempre con un lenguaje gentil y que él pueda o ella puedan entender. ¿Y en su experiencia? Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con la doctora. A veces es también ambiguo, porque a veces no somos capaces de educar completamente al paciente. Y entonces el paciente asume que su única responsabilidad en el tratamiento es tomarse lo que el médico le está mandando. Vamos a dar un ejemplo muy, muy práctico, ¿no? Metformina, glibenclamida, ¿verdad? Como primera línea, ¿no? Y el paciente piensa de que al cumplir con metformina, glibenclamida ya puede hacer lo que le da la gana, porque no está educado. En ocasiones llega a pasar también de que el paciente sí es educado. O sea, me refiero por nosotros. Nosotros le decimos al paciente, mire, esto le hace daño, lo estamos guiando, porque para eso somos educadores también. Lo estamos guiando, pero en ocasiones el paciente no tiene la capacidad también. O sea, no estoy culpando siempre al paciente, ¿no? Pero en ocasiones llega a pasar, porque a mí me ha pasado bastante, ¿no? De que antes, de que yo ya había dado las indicaciones y mire, me va a comer esto, vamos a alimentarnos de esta manera, ejercicio, lo que sea. Viene el paciente y al evaluarle, al hacer la evaluación, el paciente sigue tomando Coca-Cola. O sea, no es comercial, pero... Entonces el paciente sigue tomando estas bebidas endulzadas y el paciente no avanza porque está tomando bebidas endulzadas, ¿no? Pero el paciente entonces viene y me ratifica lo que en ocasiones el paciente dice. Entonces a usted le tocaba cuando le dicen, quíteme todo menos la coca. Sí, es que, bueno, hablando de ese tema, para empezar el país, hablando de general, pues México, Coca-Cola, por no hacer mención, pero pues es parte de la cultura. Es muy común que las familias lo adopten como una bebida de convivencia y se puede decir que el mal manejo de esto hace que los pacientes lo vean hasta como algo para convivir, para estar a gusto, para celebrar.
En México, para una celebración dentro de estas bebidas dulces, no puede faltar esta que mencionamos, porque en la ideología de las personas, la celebración se hace con esta bebida. Y entonces eso favorece que la persona pues, sea muy complicado de dejarlo. Si no les explicamos, ellos van a decir, bueno, me tomo mi medicina, parcialmente llevo la dieta, ahorita que hay oportunidad, mi bebida favorita azucarada la voy a consumir. Y pues no, tenemos que orientarles que eso no está bien, que más allá de un contexto social, está mal en salud y lo debemos de quitar. Y es que, fíjese, de que por lo menos he revisado los datos de la IDF, la International Diabetes Federation, que hacen estadísticas, y resulta de que publica en una de sus publicaciones, publica en la bibliografía un estudio que se realizó en el 2019, y en este estudio se ubica en el mundo alrededor de 200,000 muertes por consumo directo de esta bebida de la cual estamos hablando. Pero en Japón es menos del 1% en pacientes, en consumidores mayores de 60 años que fallecen por de este universo, que fallecen por el consumo de esta bebida, y en México es 34% de este universo de decesos que se dan en México, ubicando a México como el país número 1 consumidor de refresco. No sé qué ha pasado. O sea, usted lo dice que es como cultura, yo entiendo que lo pone entre comillas, como un cliché de mala cultura, porque uno llega, por ejemplo, no sé si le toca a uno que ir a ver a un mecánico porque le están revisando su carro, llega con la coca. Si usted le están construyendo algo y va a ver a los albañiles, tiene que llegar con la coca. Es que sí es un contexto social. Ajá. O sea, a la población en general le sale más accesible y económico conseguir ese tipo de bebidas para el desayuno, la comida o la cena que comer otras cosas. Hay zonas geográficas en donde antes que llegue el agua potable llega esta bebida azucarada. Sí, de hecho. Entonces, digamos que sí, es un contexto social erróneo, pero que aquí en México pues se practica. Entonces, lamentable, muy lamentable. Fíjese que yo hace años recibí a una paciente diabética por Huaquechula, ¿cómo se llamaba, Rocío? ¿Tú te acuerdas de ella? Sí, no me acuerdo ¿No de ella. te acuerdas me acuerdo de ella? No me acuerdo el nombre. Bueno, que la traía su familia, ¿no? A ella cuando llegó a mi consultorio, a ella la llevaron cargando, venía en cetoacidosis, de aquí de Metepec, la habían ya desahuciado prácticamente. Y entonces la subieron cargando, la pusieron en el camastro, y yo recuerdo que lo primero que dije fue, bueno, esta paciente se va a ir en ayuno. O sea, ahorita no, porque le estaban metiendo comida a la fuerza. Yo dije, es que no le pueden dar de comer a la fuerza a la paciente. Se va a ir en ayuno las próximas 48 horas mientras estudiamos. Y me dijo, ¿te acuerdas de sus hermanas, Rocío? Sí, lo recuerdo. Es que ella estaba conmigo en ese tiempo. Me dijo su hermanita, una de ellas, venía una persona y dijo, se va a morir. Y dijo la hermanita, pues si muerta ya está. De acuerdo, ¿no? Pero bueno, comenzamos el tratamiento, y el tratamiento precisamente rompía muchos paradigmas de la alimentación. Era una educación así, asistida, era quitar todos estos aspectos de lo que estamos hablando hace un momento. Y resulta que la paciente, ya en resumidas cuentas, la siguiente consulta llegó corriendo, pero literalmente corriendo, porque se había pasado y regresó y subió las escaleras y todo, ya estaba bastante bien. Y esta paciente, traigo a cuenta esta historia, porque ella fue tan bien educada que incluso ella volvió a su comunidad y educaba a las personas, ¿te acuerdas? Les enseñaba cómo consumir la fruta, les enseñaba lo malo que eran los alimentos ultraprocesados, industrializados. Daba ella pequeñas pláticas a su comunidad. Era una mujer muy, pero muy activa. La parte tal vez desagradable es que finalmente mi paciente murió a los años, pero murió por un problema emocional. Murió de coraje. De coraje, realmente. O sea, de repente estuvo muy mal emocionado durante mucho tiempo, pero bueno, eso es otra historia. Sin embargo, esto de educar al paciente es algo que cuesta mucho porque toma tiempo. Hay que romperle muchos paradigmas al paciente, pero al final rinde frutos, y yo creo que sería el camino adecuado a largo plazo y a futuro, comenzar a educar al paciente. Y por eso, doctora, es que este espacio se llama medicina funcional.
Medicina funcional es en el aspecto filosófico, que en la medicina funcional tratamos de colocar al paciente en el centro de toda la terapia. Pero esto al paciente también le carga la responsabilidad de su enfermedad. O sea, el paciente ya no es nada más responsable de tomar medicamentos, sino se tiene que involucrar en la recuperación de su salud. La medicina funcional nos plantea como paradigma la nula omnisapiencia del médico. O sea, el médico ya no es el que dirige todo y el que tú, exactamente no. Ahora eres tú paciente, yo te educo, pero eres tú el responsable, el que va bien o va mal, eres tú, el que paga consecuencias o se recupera, eres tú. Mi labor es humanizar el tratamiento. Entonces, es educar. Y en eso creo que hemos estado de acuerdo finalmente. Hemos coincidido bastante, doctora. Sí, me gustaría preguntarle, doctora, después de esta plática, después de todo lo que se ha compartido, ¿cuál es su visión ahora respecto al uso y manejo de los fitofármacos? Pues es más amplia. Veo que sí hay muchas cosas buenas que van a ayudar al paciente. Me siento limitada porque yo carezco de este conocimiento y entonces sé que de momento no estoy capacitada para orientar totalmente al paciente sobre esto, pero estoy conociendo una persona que puede orientarles y tratar esa parte. Finalmente, el manejo de estos pacientes es integral, no solo es con el médico. O sea, tiene que ir con especialistas, tiene que ir con muchas otras, pues digamos, alternativas para llevar un control adecuado. Entonces, ahora que lo sé, pues ya sé con quién enviarlos para que aprendan más. Bueno, tal vez la mejor oferta que le puedo hacer es de que constantemente estoy dando actualizaciones, conferencias, webinars, estoy dando cursos, porque una de las misiones que me he impuesto ha sido de divulgar. Actualmente, por ejemplo, le comenté de que viene de Guatemala el doctor Alfonso Hernández. Él es mi alumno también. O sea, allá tiene su clínica, pero él es mi alumno, desde hace 2 años es mi alumno, y él ha estado, prácticamente ya tiene un posgrado en fitoterapia. Y así varios médicos en el país han estado formando, y a la vez ellos han ido formando a otros, y actualmente estoy presidiendo la Sociedad Latinoamericana de Fitoterapia, donde vamos a congregar muchos. Vamos a hacer incluso un congreso el siguiente año, espero que lo podamos complementar para el siguiente año, donde vamos a traer especialistas de Alemania, de España, de muchos lugares, para que el tema de las plantas medicinales, como lo iniciamos en un principio, el tema de las plantas se vaya entendiendo desde esta visión de la evidencia científica, que ya nunca más se vuelva a tener la visión de las plantas son buenas, pero no tanto. O las plantas, un mito que corre entre los pacientes es las plantas medicinales, si no te hacen bien, tampoco te hacen mal. O sea, que nos dediquemos realmente a ver las plantas medicinales como entidades farmacológicas. Y esa es una misión y estamos divulgando el tema. Pero ahorita que habló, creo que se llamaba Juanita la señora, ¿no se llamaba Juanita? Juanita, Juanita, ¿es ¿verdad? cierto? Sí. Me acordé que con la señora Juanita, si no mal recuerdo, mandaba usted té de canela. Sí. Y de esa droga vegetal no hemos platicado. ¿Nos podría compartir? Sí, doctora. Es que el té de canela, pero tiene que ser de las variedades, es lo que le digo, de que existen variedades, ¿no? En este caso se ha hablado de la variedad Ceylanicum y la variedad Verum. Ceylanicum verum, Ceylanicum verum o Cinnamomum Ceylanicum o Cinnamomum verum. Estas son las 2 especies que se han evaluado con una gran actividad para inhibir la insulinoresistencia. Y se ha probado primero, hace años cuando yo comencé con el tema de la canela, se había probado un modelo animal. O sea, teníamos los estudios in vitro, in vivo, bueno, con inducción de aloxano, pero ahora ya se cuenta con evidencia clínica de que la canela puede mejorar a los pacientes con insulinoresistencia. Que usted nos explicó muy bien hace rato, y me gustaría que lo explicara tal vez de forma un poquito más explícita, más directa en un momento, para que el paciente entendiera de que insulinoresistencia no es directamente diabetes, pero que en ocasiones la diabetes cursa con insulinoresistencia. Entonces, para estos pacientes, incluso pacientes también con síndrome metabólico, que estamos en la misma situación, la canela ha sido de bastante eficacia. Una herramienta muy útil. Repito, tenemos evidencia clínica suficiente del uso de la canela. Cuando yo digo tenemos evidencia clínica, no es de verdad, créamelo, que no es como los charlatanazos que lo ganan diciendo por ahí, un estudio
ni saben lo que es un estudio clínico en ocasiones, ¿no? Un estudio de la Universidad fulana de tal comprobó y ese estudio no existe. Las universidades pocas veces interfieren en los estudios, ¿no? Pero esta evidencia clínica constantemente la he estado yo enseñando en redes sociales. Voy a hacer un video, prometo, tan pronto yo regrese de viaje, donde vamos a hablar de la canela y voy a mostrar evidencia clínica, o sea, las capturas de la evidencia clínica para que lo tengamos ahí en mente y tal vez usted esté pendiente. Pero le pediría, si nos le explica ya desde la visión suya a nuestros pacientes y seguidores, cuál es este tema de la insulinoresistencia y que directamente no es diabetes, para que no se confunda. Bueno, la insulinoresistencia es básicamente que si se está produciendo la insulina en el páncreas, esta puede producirse inclusive en una cantidad que se considera normal, pero no está llevando a cabo el efecto de permitir el metabolismo de la glucosa para así obtener energía. Y entonces va a ocurrir que aunque se tenga esta cantidad, no está funcionando pues como se debe. Ahora, dentro de la diabetes, decíamos, puede ocurrir que los pacientes sí presenten esta insulina, pero no se esté usando, que es cuando caemos en una insulinoresistencia, o puede ocurrir que el paciente no produzca cantidad de insulina, que eso es dentro de la diabetes un tipo de clasificación. Muy bien, o sea, sería como, digamos, para que poner una analogía, ¿verdad? Sería como que si a la ama de casa, digamos, le estamos dando sus 500 pesos diarios, por dar un ejemplo, no quiero que vaya a ser una misógino, ¿no? Le estamos dando esos 500 pesos diarios para el gasto, pero los está gastando mal, está comprando tal vez donde dan más caro, o sea, no está utilizando bien el dinero. Entonces, en ese sentido, la insulina sería el páncreas, si está mandando, está siendo responsable, decirlo en analogía, está mandando la insulina que se necesita, pero en la célula no se está utilizando de forma adecuada, ¿no? Que sería la sensibilidad a la insulina, ¿no? Muy bien, qué bueno, qué bien explicado para nuestros pacientes. Pues me gustaría, si pudieran, porque yo me quedé con una duda, y creo que yo y los demás quizá también. Platicaron mucho de las frutas, dijeron cuál sí, cuál no, cuál es sorprendente que se pueda mandar, pero me sigo quedando con la duda. ¿Se puede? ¿Hay alguna que definitivamente ustedes digan, esa definitivamente no se debe consumir? Porque hay mucho tabú alrededor de esto, ¿no? Y yo conozco personas que son diabéticas y no te consumen nada, ni una uva, porque no. Entonces, nada más me gustaría si pudieran explicarnos, ¿cuáles definitivamente no se pueden consumir? Doctora. Bueno, más que nada decíamos, no todo es blanco y negro, sino son matices, todo se adapta a los pacientes. Hablábamos de los controles de cada paciente, son individuales, entonces si un paciente está con un control, no hay ningún problema, puede consumir porciones de cada alimento. Si el paciente está en un descontrol, claramente no puede consumir ni una manzana ni un pepinito, porque se va a elevar. Entonces, aquí la situación es entender bien qué cosa es el control, es decir, mantener unas cifras de glucosa dentro del parámetro. Hay que entender también que un paciente como tal ya diabético no va a estar siempre con unas cifras normales. Hay un rango. Lo ideal en el paciente diabético para decir que es un control con revisión de glucosa en ayuno es manteniendo niveles que van de 70 hasta 130 miligramos sobre decilitro. Eso es, digamos, un control. Entonces, si mi paciente está con una glucosa más o menos de 100, de 90, puede comer una fruta. Lo que sí es muy importante es recordar que la fruta se come por porciones, no en cóctel, y tampoco es como que me voy a comer una sandía yo sola. O sea, sí hay que consumir todo por porciones. ¿Y hay algún horario en el que sea preferible consumirla que otro? Como somos en mayoría diurnos, lo ideal es consumir pues por las mañanas. Sin embargo, no es muy recomendado consumir de desayuno solo fruta. Lo ideal es preparar un desayuno con una carga con proteína, un huevito con frijoles, un frijol con aguacate, a lo mejor un taquito de algún guisadillo que dejamos un día atrás. Eso es como más equilibrado, hablando porque llevaría un cereal, una proteína, y la fruta tal vez consumirla en porciones pequeñas. Me comeré a lo mejor una guayaba después de mi huevito con frijoles. A lo mejor me comeré media manzana con mi pan tostado y mi huevito. Bien, en ese sentido más o menos coincidimos en que va a depender de dónde está parado el paciente.
Obviamente tenemos un paciente que está descontrolado, que traemos niveles de 220, 250, o sea, arriba de 200 y que de repente el paciente es insulino dependiente, o sea, no le vamos a permitir comer la cantidad de fruta que el paciente quisiera. Es mi caso, ¿no? Por frutas como el mango, por ejemplo, nosotros la limitaríamos, aunque recientemente he dado una clase sobre el mango y se ha evaluado también en pacientes diabéticos y resulta de que la pulpa del mango disminuye niveles de glucosa en pacientes diabéticos. La pulpa del mango. Ese es el estudio. Yo no estoy diciendo que el estudio sea el santo grial. Nosotros lo que hacemos en medicina es que leemos el estudio, lo analizamos y vemos los criterios que se utilizaron, si hay algún sesgo, si hay rigidez en el estudio. Y a mí me pareció un estudio bastante rígido, en el cual se evaluó en pacientes el consumo de mango en pacientes diabéticos. Y resulta que estos pacientes mejoraron el manejo de la glucosa. Imaginemos que nada más es un estudio y que nosotros por prevención, para no lanzarnos así en la cañada, ¿verdad? Con un estudio, con un papelito, nosotros decimos, pues somos precavidos. Entonces, paciente que esté en descontrol, tal vez no le dejamos consumir mango. Paciente en control, yo tengo una regla, se la comparto solamente como en esta charla, de que a mi paciente yo le permito alrededor de un 60% de fruta con cáscara y alrededor de un 40%, a veces 35%, de fruta sin cáscara. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué fruta se puede comer con cáscara? No, pues la manzana, la guayaba, el chabacano, el durazno, la fresa. Y tenemos evidencia de estas frutas, se lo aseguro. Tenemos evidencia de que tienen un bajo índice glicémico. Entonces, adelante, consume. En mi caso, si le digo va a preparar 2 o 3 frutas, está bien, que la mayoría lleve cáscara, que la menor parte no lleve cáscara. O sea, le puede poner usted, si lo quiere adornar, unos trocitos de mango en la parte de arriba, si estamos en control, como bien usted lo dice. En descontrol es como cuando decimos, yo trato siempre de explicar en analogías a mis pacientes, ¿no? Entonces yo le digo, mire, imaginemos que de repente usted está ganando, no sé, 100 pesos diarios y usted va y se gasta 80 pesitos, le quedan 20 y está llevando una economía más o menos. Pero de repente usted entró en una emergencia, no está ganando, no hay trabajo, entonces usted no tiene la economía que tenía, está en crisis. Y usted, en esos tiempos de crisis, usted va a tratar de salir lo menos posible a comer a un restaurante, no va a comer nada en la calle porque es un poquito más caro, va a tratar de cocinar más económico. En los tiempos, yo no sé qué tiempos sean los suyos, ¿no? Pero en mis tiempos, en estas crisis era cuando las mamás sacaban la ollota de frijoles y la cacerolota de arroz, ¿no? Pasábamos semanas comiendo arroz y frijoles. Entonces, estos son los tiempos de crisis. No vamos nosotros a, en estos tiempos, variar la alimentación así como quisiéramos. Nos enfocamos en aquellos alimentos que están bien ubicados con índice glicémico. A veces nopal, algunas verduritas hervidas, frijolitos y bueno, arroz no, dependiendo de cómo está el paciente. Pero un paciente, como bien usted lo dice, en control, pues una dieta variada, frutas, verduras, ensaladas, no sustituir, como bien lo dice usted, no sustituir el desayuno con fruta. No, y peor en el paciente diabético, ¿no? No sustituir, porque ahí entraríamos a un problema con la grelina. Entonces, no sustituirlo, incluir la fruta, porque así estamos mejorando sus procesos prebióticos del paciente. Yo creo que en ese sentido, todas las frutas, de verdad, todas. Y de aquellas frutas que son como que satanizadas, repito, la sandía, el mango, el melón, la naranja, la piña, yo me he dedicado en algunos años de la vida a estudiarlas desde la evidencia científica y resulta que no son lo que nos han dicho durante mucho tiempo, a pesar de que son dulces. O sea, insisto, es un tema que, no sé, si me agarran algunos otros médicos de estos que son extremistas y que andan ahí proponiendo dietas, pues me va a querer apachurrar, ¿no? Va a decir, estás mal. Siempre, cada maestro tiene su librito, pero la evidencia científica nos dice eso. Nos dice que el consumo de fruta en paciente diabético puede ayudar a mejorar. Insisto, paciente en descontrol, estamos con alertas. O sea, paciente en descontrol lo tenemos bien vigilado y todo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues me parece que hemos abarcado mucha amplitud del tema. Lo único que me gustaría saber es, dentro de lo que usted acaba de informarse, por ejemplo, usted
asumiría ahora en su consulta dar alguna recomendación, los ejotitos, los frijolitos, la canela? ¿Sería algo que usted incluiría en su consulta? Claro que sí, de hecho pues lo hago, muy a mi manera porque carezco de ese conocimiento, pero lo hago. Finalmente la naturaleza es muy sabia, entonces todo lo que nos provee realmente es favorable para el ser humano. Si nosotros quitáramos todo lo industrial que tenemos y solo comiéramos lo natural, incluyendo las frutas altamente dulces, me atrevo a asegurar que el índice de aparición de diabetes en la población sería menor que el que tenemos. Así que las cuestiones naturales no deben estar peleadas con nosotros. Y pues yo hasta cierto punto pues animo a los compañeros médicos a informarse, porque limitamos mucho a nuestros pacientes. Y no todo es, como les decía, ni blanco ni gris, son matices en los cuales tenemos que adaptarnos a cada paciente y tenemos que ser gentiles en el trato. Muchas gracias. Bien, pues me parece que con esto podemos dar por concluida nuestra charla. Agradezco muchísimo, doctora, que nos haya acompañado. Ha sido una charla muy interesante. Nos ha abierto mucho la mente, sobre todo por una enfermedad que muchas veces es muy malentendida, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Médico, muchísimas gracias, como siempre. Siempre nos amplía mucho más. Siempre que pensamos que ya sabemos mucho, resulta que no. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes, bueno, les agradecemos muchísimo que nos acompañaran. Esperamos que hayan tomado notas. Tuvimos muchos puntos interesantes. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen a nuestro siguiente episodio. Y esto fue Medicina Funcional con Alfonso. Nos vemos a la próxima.